En el año 331 a.C., Alejandro inicia una singladura épica para visitar el oráculo de Siva. Está buscando la prueba de su existencia divina. En efecto, Alejandro y sus hombres se perdieron después de una intensa tormenta de arena. Pero la leyenda cuenta que dos pájaros les salvaron, guiando al grupo hasta su destino, el extraordinario oasis de Siva y el templo de Zeus Amón. Aquella visita al oráculo es uno de los episodios más fascinantes de toda la historia del mundo antiguo. Alejandro entra en el templo solo, mientras sus hombres esperan fuera. Aquí está Alejandro. Es un hombre joven, apenas sobrepasa los 20 años, pero ha logrado ya hitos extraordinarios. De pronto se encuentra en un lugar donde al menos los egipcios nativos le tratan como un dios viviente. Y uno se pregunta, ¿qué debe pensar? Como es obvio, en ese momento se halla muy lejos de Macedonia. Alejandro salió del templo. Todos corrieron a su encuentro y le preguntaron, Alejandro, Alejandro, ¿qué has pedido? Y respondió, no os lo voy a decir. A partir de entonces, el leal escriba de Alejandro, Calístenes, denominaría a su maestro un dios en la tierra. Los egipcios confirmarían esa idea, representando su imagen en los muros de algunos de sus templos más sagrados. En Luxor, Alejandro se muestra con los brazos extendidos, adorando a su padre divino, el dios Amón. Durante su estancia en Egipto, Darío ha estado formando otro ejército para enfrentarse con él. En octubre del año 331 a.C. se libra una de las batallas más decisivas en las sofocantes y polvorientas llanuras de Gaugamela, al norte de la actual Bagdad. Esta vez, los persas triplican en número a las fuerzas de Alejandro. Pero se crece ante el peligro, y el desafío solo parece espolearle aún más. Sus hombres están casi completamente rodeados por el ejército persa, pero sus flancos aguantan al enemigo el tiempo suficiente para abrir una brecha en las líneas persas. Alejandro aprovecha la oportunidad y avanza para atacar a Darío. El rey persa huye de nuevo. Darío, que ha huido a las montañas del este, finalmente es asesinado por uno de sus oficiales. Tres años después de llegar a Troya, Alejandro es proclamado señor de Asia. Ha conseguido lo que su padre planeó y no pudo hacer. Otros grandes líderes se hubiesen conformado con este triunfo monumental, pero no Alejandro. No hay vuelta atrás. En el año 329 a.C., Alejandro sigue avanzando hacia Afganistán para conquistar el extremo oriental del imperio persa. Ahora se enfrenta a un reto aún mayor, las imponentes cumbres del Hindu Kush. Aunque se elevan a 7.000 metros de altura, casi en el techo del mundo, Alejandro opta por una de las rutas más duras para su ejército de 30.000 hombres. A esa altitud, el oxígeno es más escaso. Se requiere un mayor esfuerzo para recorrer distancias más cortas. En algunos lugares, el paso es tan estrecho que el ejército marcha en una fila india que se extiende a lo largo de más de 15 kilómetros. ¿Qué hicieron? Bueno, pues porque tenían unos lazos muy estrechos con él. Pero al final, esos lazos acaban poniéndose a prueba. Con el fin de aumentar su ejército con tropas de refresco, Alejandro recluta a soldados persas en sus filas. Esa resulta una medida muy impopular entre los griegos. Debo subrayar que no fue solo una decisión militar, también fue por cuestiones sociales. Cuando el ejército llega a la legendaria ciudad de Samarcanda, se celebra una copiosa bacanal.
El imprevisible comportamiento de Alejandro se agrava por sus excesos con la bebida, y el alcohol parece aumentar su megalomanía. Uno de sus invitados es Clito, que sirvió a las órdenes de su padre Filipo y salvó la vida a Alejandro en el campo de batalla. Cuanto más corre el vino, peor es su ánimo. Alejandro comienza a presumir de que sus gestas son mucho más heroicas que las de su padre. Clito escucha indignado en silencio y finalmente grita: «Toda tu gloria se la debes a tu padre». Borracho, Alejandro coge una lanza, mata a su amigo y se derrumba en un mar de lágrimas. Quería que sus soldados y oficiales se inclinasen ante él y le besasen. Después él ofrecería un beso a los oficiales para mostrarles que eran de su mismo rango social. A los macedonios no les gustaba nada ese ritual de los besos. Para los griegos, solo los dioses debían adorarse así. Muchos se niegan a obedecer a Alejandro. Uno de ellos es Calístenes, el hombre que había creado el mito de Alejandro. Un despiadado Alejandro ordena la tortura y muerte de Calístenes. Con el tiempo es posible que esos sentimientos de grandeza influyeran en su manera de conducir las campañas y de relacionarse con sus soldados. Al 8º año de su campaña, Alejandro ha conquistado Egipto, Persia y los pueblos del Asia Central. El imperio de Alejandro se extendía desde Grecia hasta Afganistán y cubría unos 5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces se dirige más hacia el este, hasta los confines del mundo conocido, donde yacen las misteriosas y exóticas tierras de India. Alejandro llega a un lugar tan enigmático que aquí todas las normas han cambiado. Se enfrenta a un poderoso rajá dispuesto a frenar su avance. Los hindúes han reunido un ejército de 50.000 hombres. Además poseen una nueva y terrible arma: 200 elefantes de guerra. Con una altura de casi 3 metros y un peso superior a las 5 toneladas, los elefantes eran los carros de combate de la antigüedad. Podían cargar al enemigo y aplastarlo con sus patas. Alejandro enseguida advierte que no puede arriesgarse a un ataque frontal ante una fuerza de tal magnitud. En este ataque sorpresa, los hombres de Alejandro utilizan sus largas lanzas para destripar a los elefantes. Hostigaron con las lanzas a los elefantes del centro, mientras los arqueros les hacían blanco de sus flechas. En esa situación, los elefantes, enloquecidos por el miedo y el dolor, se abalanzaban tanto sobre los griegos como sobre los hindúes. Después de una de las batallas más enconadas de la carrera de Alejandro, el ejército hindú es derrotado y el rajá se rinde. Pero Alejandro está tan impresionado por la bravura del rajá que toma la sorprendente decisión de devolverle el reino. De ese modo, la leyenda de Alejandro queda firmemente arraigada en suelo indio. El legado de Alejandro ha perdurado en casi todo lo que se ha hecho en India. Es bastante obvio en la literatura, la pintura y la escultura hindúes. Incluso hoy, si vas al noroeste de la India, verás a dioses hindúes con posturas griegas, porque las hicieron escultores influenciados por el arte griego. Alejandro estaba dejando su impronta en India, pero a pesar de su gran victoria, los largos años de lucha habían pasado factura a su ejército. Para empeorar las cosas, llegaron las incesantes lluvias del monzón.
Desde el punto de vista psicológico, debió ser terrible para sus hombres de Macedonia, porque nunca habían experimentado nada semejante. Después de 8 años y casi 30.000 kilómetros, las tropas llegan al límite y se niegan a seguir avanzando. Alejandro ha perdido su primera batalla contra sus propios hombres. No le queda más alternativa que dar media vuelta.